Welcome, everyone. First, I want to thank ILAS, the Institute for Latin American Studies, which is supporting the series that Miguel is going to talk about in a few minutes. We are the working group on Latin American education and debt at ILAS. And just to briefly tell you a little bit of why this group exists and where does it come from. So a few years ago, we started another working group, the Center for the Social Difference. And the working group was called Unpayable Debt, and it was trying to understand what was happening in Puerto Rico and how did that relate and connect to broader global trends. Out of that process came the project Valor y Cambio, which was a public art installation that sought to promote a broad conversation about value. And after the Valor y Cambio, one of the insights from that process was that people highly valued education. In fact, valued education higher than other things that you would think. And in part because of that, conversations began to see we could begin another working group that focused more on education. And in the process, we also realized that if we were going to focus on education, we were looking at a couple of things. One, we were interested in expanding the purview to Latin America because we discovered during the work that we did that debt extraction happens transnationally. So therefore, counter debt movements should be more acquainted transnationally. So this served as an opportunity to make broader connections across the hemisphere. We're also interested in education, and Jason will say a few more words about that, not only on how education as a system is ensnared in debt crisis, but also how we can support through our work alternative spaces for education and learning that could have broader repercussions to movements and counter debt futures. So that's why we're here. This is the first in four that Miguel will talk about a little later. Jason, I'm wondering if you could say a few words about the work that you have done and how it feeds into this new working group. So thank you and welcome to everyone. It's a pleasure to have the opportunity to host you and to be able to learn a lot with you. So just really quickly, as Francis already said, we are interested in education, you can say, in a double sense. On the one hand, financial debt and other types of debts have an enormous influence over educational experience across the Americas. We see schools closing in Puerto Rico. We see indebted students across Chile, across the United States and other places. We see universities facing austerity because of financial capitalism and the ways in which debt functions as a mode of extraction. But we also see really strong counter-debt movements taking place in a variety of locales, whether that be, again, in Chile, whether that be in Argentina, whether that be in Puerto Rico, and in some cases, the United States. And so one of the questions we're very interested in exploring is, what are the type of educational experiences, broadly construed, that would help form an oppositional consciousness to debt, an oppositional ethics to debt? Or if we talk more technically, and we have discussions about the ways in which debt shapes certain types of subjectivity or personhood, what would be some of the pedagogies or educational experiences that could undo that type of indebted neoliberal subjectivity and form a different type of subjectivity that would lead towards some more transformative moments? So we're trying to think through debt and education in those ways. And we have, I think, a really good start here today. So with that, I will turn it over to Miguel. Do you want to say a couple of words about the program in overall? Yes, thank you. Hola a todos, and very excited to go with this amazing presentation. And this is part of an installation series. We have 4 parts. This is the first one. Today we're going to talk about how to conceive debt beyond its financial realm,
And from this premising, we will go into 3 other conversations that, as Jason was just mentioning, will go into different pedagogies, dealing with depth and resistance. And the later 2 encounters will talk and will navigate artistic and activist interventions on depth, or how to resist depth from beyond the academy and within the academy. So with this short description of the project, I will just leave the floor to panelists, and that's it. Thank you. So I'd like to then bring Catarina Gonzalez-Seligman, who will be acting as our moderator. She's a Caribbeanist and a member of the working group. And she will be acting kind of more like an MC, which is the category that we created for it. So entering into conversations with our panelists. Catarina, take it away. Thank you so much. Es un honor estar aquí con ustedes. Voy a hablar en español un momento para, antes de introducir a los panelistas, voy a compartir un anuncio de interpretación. Quiero que sepan que los organizadores del evento tienen la firme determinación de crear un espacio multilingüe, y con esa finalidad contamos con interpretación disponible en español e inglés. Les pedimos a todos los participantes que hablen lentamente y en voz alta y clara en sus micrófonos para facilitar la interpretación. Y gracias a Julieta, que está sirviendo de intérprete. De aquí voy a cambiar a inglés para introducir al panel. ¿Prefieren que lea las biografías todas ahora o antes de hablar cada persona? Puede ser, ¿no? Como tú quieras. No importa. ¿A ustedes no les importa? ¿Les da igual? Está bien. Bueno, lo voy a hacer todo de una vez, performativo, y podemos ir en el orden que está en el anuncio. Empiezo con Rocío Zambrana, who has a BA in philosophy from the University of Puerto Rico, Mayagüez, and an MA and PhD in philosophy from the New School for Social Research, New York. ¿Es it Mayagüez? Yo dije Mayagüez. Sí, perdón. She is an associate professor of philosophy at Emory. Her work examines decolonial thought and praxis, especially in the context of neoliberal finance capitalism, particularly in the Caribbean. She is the author of Hegel's Theory of Intelligibility, University of Chicago Press 2015, and Colonial Debts, The Case of Puerto Rico, Duke University Press 2021. She is also the author of essays, book chapters, and columns on Marx and German idealism, critical theory, decolonial thought, and decolonial feminism, and Puerto Rican studies. She's also the editor of Hipatia, the Journal of Feminist Philosophy, and a columnist for 80 Grados, San Juan, Puerto Rico. Did I say Hipatia? I only see that in writing. I never hear anyone say it out loud. Is it Hipatia? Is that right? Hipatia. Okay. Thank you. Okay. Next, I would like to present and also, am I getting your pronouns right? Are you all using, todas usan ella o usan otro pronombre? No? Sí. Las tengo así. Okay, bueno. Verónica Gago is a leader in Argentina's #NiUnaMenos movement, not one more, as both a theoretician and an activist. She is also a professor of social sciences at the University of Buenos Aires, professor at the Instituto de Altos Estudios, Universidad Nacional de San Martín, and assistant researcher at the National Scientific and Technical Research Council, CONICET. She is the author of La Razón Neoliberal, translated to English as Neoliberalism from Below, and La Potencia Feminista, translated to English as The Feminist International, How to Change Everything, from Verso, recently from Verso in 2020. Most recently with Lucia Caballero Gago
is the co-author of Una lectura feminista de la deuda, just released in English by Pluto Press as a feminist reading of Debt. And also a recent winner of the English PEN Award 2021. Lucia Caballero is a sociologist and researcher at the University of Buenos Aires. Her work focuses on the link between debt, illegal capital, and different forms of violence. She's a feminist activist and also a member of the hashtag Ni Una Menos collective, and with Verónica Gago, the co-author of Una lectura feminista de la deuda, and translated into English recently as a feminist reading of Debt from Pluto Press. It's a joy to meet you all. I'm really excited to listen to your interventions and to enter into dialogue with you and open up a dialogue with the broader group afterwards. So thank you so much. I'll turn it over to Rocío first. Okay. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer para mí estar aquí en este panel con amigues queridas que hemos estado en conversación acerca de la deuda y bueno, con todos para pensar este problema que es muy complejo, ¿no? Yo había planificado un poco hablar en inglés porque quería compartir un poco partes de, bueno, contestando a las preguntas que plantearon, partes de las partecitas del libro que sale sobre la deuda en Puerto Rico. Entonces voy como un poco a leer, voy a leer un poco y un poco más suelto de un texto. Entonces voy a repetir lo que acabo de decir en inglés y entonces podemos la conversa seguir en español, ¿no? So it's an honor for me to be here, and I'm just looking forward to continuing a conversation with Verónica and Lucy and everyone else on the panel. So what I'm going to do is I'm going to actually kind of loosely read some passages from the forthcoming book on debt in Puerto Rico that responds to very pointedly to the questions posed for today, and then I'll do so in English, but then I'll switch to Spanish when we enter into the conversation, which I hope will be the main focus of today. So what I wanted to start with concerning my approximation to debt, and really it's an approximation through thinking about the type of activism in Puerto Rico, quite a bit of work, not only around, in 2016, around the passing of PROMESA and the institution of a fiscal control board in Puerto Rico, but more than anything, also the feminist and anti-racist activism around the kind of the operation, how debt works in the territory, and especially around the work of La Colectiva Feminista en Construcción, with whom I'm in deep conversation for some years. So in mentioning La Colectiva, I want to just mention outright that I always like to start with this quote from Tariana Ferrer Núñez from La Colectiva, who really always kind of positions us by calling to a reflection of debt, precisely from thinking about where we are situated when we talk about debt in Puerto Rico, and in particular with respect to debt as an apparatus of capture, but also as a form of continuing the colonial condition, and in particular here thinking about Haiti. So in 1789, Saint Domingue was the most lucrative colony in the Americas, supplying 2/3 of the overseas trades of France. Much more important and exceeding in exports of the 13 American colonies. Of course, it was also
exceeded the total exports of the American colonies, but it was also the greatest individual market for the European slave trade, as C.L.R. James explains. And so as we know, 1791, the enslaved defeated local whites, soldiers of the French monarchy, Spanish invasion, British invasion, and French expedition. In 1803, Bonaparte's expedition was defeated. In 1804, the Republic of Haiti, the first Black Republic of the Americas, is established, founded. In 1825, France and Britain demanded reparations of former slave owners in exchange for official recognition of the nation state of Haiti. And so with a flotilla of French warships surrounding the young republic, Charles X's royal ordinance was signed. French diplomatic of recognition of Haiti was granted in exchange of 50% tariff reduction on French imports, 150 million francs indemnity payable in 5 annual installments. So, reparations would compensate, right, for supposed lost property, land, and enslaved people. And the amount exceeded estimated supposed losses, right, by 50 million francs. Haiti borrowed 30 million francs due on December 1825 from France itself, increasing exponentially what is referred to as the independence debt, and a debt that was extended up to 20th century. In 2018, in December, when Camille Chalmers was in Puerto Rico in an event around debt in the Caribbean, noted that the struggle for the restitution for the $24 billion, the amount estimated to have been paid over a century, continues in Haiti. And so to situate ourselves from the case of Haiti and the Caribbean, following Florent Nunez's important kind of suggestion, is to think about the Haiti as exemplary of the operation of debt as an apparatus of capture and predation, but also as a form of coloniality. And so I think about the notion of coloniality as the afterlife of the colonial project of capitalist modernity in post-colonial conditions. So coloniality clarifies the kind of the operation of race, gender, and class, and the hierarchy, the race and gender hierarchy installed by this project, but that continues rearticulated in different material and historical conditions. So in the case of Puerto Rico, which is an unincorporated territory of the United States, a colony of the United States, one must track both the relationship between colonialism and coloniality. And this relationship gets rearticulated through kind of the different versions or mutations of capitalism. Ariadna Godreau writes that the colony is what happens or transcurre, takes place in repeated acts of capture, and indebted life is a continuation of colonial life. Godreau talks about debt in a way that I find very powerful. She says that to be in debt, estar en deuda, is to have something and at the same time to be dispossessed of something. Debt is a social, economic, and political relation at once material and effective. It's irreducibly spatial and temporal state of being, something to traverse or undergo or surpass. It's a place or a location. It is to be located by colonial power. And she says that therefore it is to be temporarily or permanently nowhere. So even though debt is, has bears the mark of an obligation, it is actually, and it is not accrued in a void. To be in debt is to inhabit a space and time of capture, dispossession, expulsion, and exploitation. So she talks about Godreau, she talks about space and time of debt. In the case of Puerto Rico, and to speak of debt in the colony or from la colonia, desde la colonia, is to speak of and from a place that has been supposedly surpassed, right? That appears nowhere. That means, I think that debt structures space and time itself.
again, the colony takes place or transcurre in repeated acts of capture. And in the case of Puerto Rico, the colony, is that which appears nowhere, that which has been surpassed in discourse and practice, substituted by the post-colonial. And she says that the colony is that which is abandoned by everyone, todas y todos, except by those who keep finding to exploit it. So debt captures time and space, body and social bond. It generates this no place. It captures by way of a deferral. It is a form of predation by taking advantage of a temporal gap. It operates through diversion. It exercises control through the generation of asymmetries, the creditor and the debtor. It links to a certain future, but that means that it has the capacity to deprive us of the future itself. And it can strip us of the body itself, she says, even when wearing it. So I take cue also from, or I think about quite a bit, the conversations about Mauricio Lazzarato's work in Puerto Rico in the context of especially around 2016 and 17, and his argument, right, that neoliberalism, in a post-financial crisis context, the work of debt in that context, and that debt functions as an apparatus of capture, predation, extraction that intensifies neoliberalism on two counts. First of all, right, not only, shifting or reconfiguring the relation of the state as an apparatus of capture that serves the rich corporations and creditors through tax cuts, tax exemptions, and creation of tax havens. And we can talk more about that in Puerto Rico, which is key. But also that debt expands the shift by externalizing the debt of banks, firms, and the state itself. Burdens individuals that not only have to meet their needs through taking on debt, but also, right, take on debt, public debt, through, regressive taxation and austerity. But also his work on what he calls the indebted man, and what Ariana Godreau is going to call the indebted woman, is really interesting insofar as they're talking quite a bit about the fact that the indebted subject in a post-financial crisis context is a form of abject subjectivity, is a failed neoliberal subject that cannot yield or wield the possibilities of credit and debt through right, being bound to the fate of capital through his own failures. And of course, then we have to complicate that in terms of gender and in fact race. And in fact, that's what I propose by thinking about not just colonialism and the continuation of the colonial condition in Puerto Rico, and especially around right, the deepening of that relationship through Promesa, the 2016 federal law, but also, right, really actually thinking about the colonial condition in terms of coloniality, and here thinking about that notion of coloniality of power from Aníbal Quijano, and in particular insofar as debt is functions as an apparatus of capture and mode of subjectivation that links debt and guilt, and that establishes austerity as an injunction to pay, establishing populations not only as responsible but as guilty, and thereby kind of reinstalling and intensifying a race, gender, class hierarchy that posits certain populations as disposable. So, I think that it is here where we can locate the continuation of colonial life, the operation of coloniality through debt. So debt captures, but it does so by augmenting blame. Payment is not its end. It's deployment of austerity as an injunction to pay marks culpability, turn certain populations into disposable, and functions as a way of deepening the way that the racial gender norm functions in the colony. But I also think that, and I'm going to stop very soon, but I also think that, to go back to Haiti, and that Haiti is also exemplary of the reversibility of debt, that way in which
you know, there has been since Aristide's comment that it is actually France that is the debtor and Haiti is the creditor. So that Haiti is exemplary of the reversibility of debt. So that debt is not reversible because it can return us to a previous state, but because it is possible to invert the positions that it generates and the power that it exercises. The deferral, the diversion that debt produces in order to exercise its power can open spaces and times of reckoning, of giving accounts, holding accountable. But there are also spaces and times of confrontation, not only with financial debts, but actually with historical colonial debts. And that's why I think that kind of the activism and the political interventions in Puerto Rico, which have ranged from around a citizen debt audit to, you know, anti-racist, anti-capitalist, feminist interventions are so powerful because they inhabit the strictures of debt, the positions of power that it generates to kind of precisely aim to reverse, right, the positions that it functions, right? So the reversibility of debt enables something like a subversive interruption. When activists in Puerto Rico demand that the guilty pay, when they say that they owe us and that it's time to pay, they locate themselves within the asymmetry distinctive of debt to subvert it. That is a taking or a seizing of the normativities of debt itself, this deferral, this asymmetry, moving from economic to historical debts, that is to say to colonial debts. They challenge the perception of the indebted as neutralized without power or as merely bound to economic, historical, or colonial conditions. They not only invert, right, the creditor, who is the creditor and who is the debtor, they seek to dismantle the operation of race, gender, class, and the hierarchy that is kind of the afterlife of the colony in the colony. And here the term afterlife, I'm thinking about Saidiya Hartman's work on the afterlife of slavery. So you know, I think that, you know, subverting debt and the ways in which, you know, activism in Puerto Rico has been powerful to move us from financial to historical / colonial debt, so reckoning, is kind of also is a seizing of structures of collection, and that we can distinguish between the logic of collection, of capital, and of the colony, and a logic of payment. The logic of collection captures the body, time, coasts, bonds with the other, value in all senses. It produces punishment, the product of the production of an abject, bankrupt, indeed subject, indebted subject that has to pay through austerity or dispossession or expulsion, or forms of precarity. It domesticates debt itself by directing it towards credit, as Fred Moten and Stefano Harney would say. It settles in order to regain access to financial markets. Debts that are settled in order to generate more credit reinstall the structures of collection, in initiating new logics of persecution. In contrast, the logic of payment places us in a material history. It invites us to turn the deferral, the diversion of debt itself into a space-time of confrontation with colonial debts. So it exploits the diversion of financial debts in order to capturing debt itself. So that very relation of indebtedness itself, placing us in a confrontation again with material colonial history. So I think that, you know, what is powerful about that type of subversion is that it actually also kind of interrupts the race gender norm and race gender and class norm that is, you know, kind of reinstalled through the operations of debt. And again, here, not just the colony in the sense of the territorial status, but coloniality, the kind of the legacy of race, of a race gender class hierarchy that is operative in the colony. So
the logic of payment collects, but it does so in order to interrupt, right, the colonial condition. And you know, if a political economy that reproduces the colonial condition is left intact, if the race, gender, class hierarchy it installs or deepens are left intact, the subversion of debt has been somewhat neutralized. So here we find the urgency for audit, cancellation, non-payment, among other efforts to challenge the legitimacy of debt. Because I think that these are, again, spaces and times of confrontation with colonial debts that in a way, not in a way, but can be said to be unpayable historical debts. Okay, I think I'll stop there. Thank you. Thank you so much, Rocio. Before moving on, I'd just like to remind everyone that if you have any questions, please use the Q&A function and you can add your questions and we can address them afterwards. So go ahead, Verónica. Lucy will start. Okay, fantástico. Go ahead, Lucy, then. ¿Empiezo? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. También para mí encantada de estar con amigos y conocidos y ya colegas. Para empezar la presentación, que la vamos a dividir en dos, voy a tratar de hablar lento para que la intérprete pueda traducir al inglés. La vamos a dividir de a dos y yo voy a hablar unos puntos más de presentación de la investigación y después Verónica va a profundizar en otros puntos. Así que, en primer lugar, quería hacer una presentación de este proceso de investigación que venimos haciendo con Verónica, que se vio, que está reflejado en el libro Una lectura feminista de la deuda, pero que ya tiene actualizaciones y sobre todo en lo que tiene que ver a los procesos de intervención política en contra de la deuda. En Argentina comenzamos a hacer este proceso de investigación en un contexto muy particular, ¿no? En el año 2015 empezó un gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que desató el proceso de endeudamiento más acelerado de la historia nacional del país, pero también que tiene el récord de haber pedido el monto más importante de préstamo al Fondo Monetario Internacional. En este momento, Argentina es el país que más deuda tiene con el Fondo Monetario Internacional. Lo particular de ese proceso es que se dio en paralelo, ¿no?, a un auge, a una expansión de la movilización feminista como nunca antes, ¿no? Estábamos en esa imagen, compartida, ¿no? Un gobierno que estaba avanzando en la profundización de la financiarización y la toma de deuda, y a la vez un movimiento feminista que estaba en un momento de mucha expansión y de masificación. Es en el contexto de las huelgas internacionales feministas, que en Argentina fueron masivas y fueron muy importantes, sobre todo en términos de los procesos de organización que se produjeron para organizarlas, en los que se empieza a generar una investigación del movimiento feminista en relación a los efectos del endeudamiento, ¿no?, de ese proceso de endeudamiento acelerado que se estaba dando en ese momento. Y una pregunta muy importante, ¿no?, haciendo también relación a los ejes que planteaban para la actividad, ¿no?, de qué es la deuda, ¿no?, fue también una pregunta que tuvimos, que nos apareció en la práctica política, ¿no? Nos apareció en la práctica política organizando las huelgas internacionales. Y empezamos justamente
a investigar cómo ese proceso de endeudamiento público se estaba traduciendo en un acelerado endeudamiento de las economías privadas, de las economías domésticas, ¿no? Justamente en un momento en el que el feminismo estaba cuestionando la división entre público y privado, ¿no? En que estaba politizando, en que estaba señalando y señalizando el espacio doméstico como un espacio donde hay explotación, como un espacio donde hay trabajo, y entonces eso es un punto muy importante para pensar cómo se gestó esta consigna de vivas, libres y desendeudadas nos queremos, porque aporta una serie de innovaciones en el modo de pensar en los efectos del endeudamiento, lo que significa estar endeudados y endeudadas, y sobre todo lo que significa desobedecer a la deuda. Creo que ahí hay puntos importantes, que el cruce entre la historia de los movimientos sociales en Argentina en oposición a la deuda, ¿no? Y el cruce con el activismo feminista ha dado el origen a esta consigna, que en primer lugar lo que pone de manifiesto, ¿no? Es esta consigna, primero lo voy a situar, ¿no? Cómo nace en una acción que se hace en la puerta del Banco Central, un espacio que no estaba señalizado como lugar de protesta hasta ese momento. Entonces, un mes después de la huelga internacional feminista, el colectivo Ni Una Menos y otros colectivos organizan una acción en la puerta del Banco Central, donde se despliega por primera vez la bandera con esta consigna, que hoy es el nombre de la actividad además, que se llama Vivas, Libres y Desendeudadas. Y de alguna manera fue una forma de poner a confrontar con un lenguaje feminista la abstracción financiera, ¿no? de decir claramente qué tipo de terror en la vida cotidiana y qué tipo de violencia generaba ese endeudamiento que estaba tomando el Estado, pero que a la vez se traducía y se traduce actualmente en endeudamiento privado. Esa consigna, además, nosotras decimos con Verónica que también señalizó el endeudamiento como una guerra contra las autonomías de las mujeres, ¿no? Eso también es importante pensarlo, porque está en el marco de un proceso en el cual el movimiento feminista empezó a ponerle imágenes muy concretas a las maneras en que las violencias económicas, financieras, se relacionan, se imbrican, se potencian con la violencia machista. En ese proceso empezamos a investigar la deuda, investigarla de un modo que tiene que ver con, en principio, investigarla en el modo de funcionamiento en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde nosotras empezamos a hablar, ¿no?, de esta transversalidad de la deuda, y que es además heredera del modo en que el movimiento feminista se organiza para producir sus medidas de fuerza, que tiene que ver con pensar las conflictividades, muchas veces desarmando jerarquías, como por ejemplo quiénes son pensadas como trabajadoras, quiénes son pensadas en conflicto con el capitalismo, por ejemplo. Y esa producción de transversalidad que genera el movimiento feminista también nos dio la posibilidad de investigar la deuda en situaciones y en contextos diferentes, que fue también una metodología que utilizamos para armar las entrevistas que están contenidas en el libro. Y la pregunta entonces era, y fue, ¿cómo actúa la deuda en diferentes situaciones, en diferentes contextos? Es decir, ¿con qué tipos de economías, ¿no?, se enhebra el endeudamiento? ¿Qué tipo de vínculos, qué tipo de formas de sociabilidad explota? ¿Cómo se relaciona con los diferentes modos del trabajo? Y ahí, entonces, nosotras dijimos que eso también era un gesto feminista contra el endeudamiento, que tiene que ver con desarmar esa pretendida abstracción financiera, esa idea de que la deuda o que el mundo financiero se reproduce por sí mismo y que no tiene ninguna relación ni con la vida cotidiana, ni tampoco con los trabajos
que realizamos, y sobre todo con los trabajos precarios que realizan las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Entonces, en ese sentido, hicimos una especie de movimiento de contraabstracción, ¿no? De ponerle voz y cuerpo concreto a ese endeudamiento. De allí que hicimos una investigación sobre, por ejemplo, cómo actúa la deuda en el caso de las economías campesinas, donde las mujeres tienen un rol muy importante, y descubrimos como hallazgo que, por ejemplo, el endeudamiento estaba asociado a la compra del paquete de agrotóxicos, es decir, que la deuda, la compulsión a endeudarse estaba directamente relacionada con adquirir, por ejemplo, el paquete de agrotóxicos para producir, para tener mayor productividad, con todas las consecuencias que eso tiene en la salud. Pero ahí vemos, ¿no?, una situación muy concreta, que además las compañeras campesinas nos decían que ese paquete de agrotóxicos con el cual se produce está generalmente decidido por una producción masculinizada, ¿no? Los hombres son los que deciden sobre cómo se produce. Pero a la vez, esa deuda se paga con más trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, eso también fue una pregunta muy importante. ¿A quiénes son las personas que se endeudan? ¿Con qué trabajo se paga esa deuda? Y también nos pusimos a investigar qué formas, qué economías de la obediencia genera el endeudamiento en lo cotidiano, ¿no? Esa es otra perspectiva importante que aporta el feminismo. Eso también responde a la pregunta que hoy nos reúne en este panel, ¿no?, de qué significa estar endeudada, que tiene que ver con mucho más que una relación meramente monetaria o una transacción financiera, sino que involucra maneras de la obediencia y formas de los vínculos en lo cotidiano. Entonces, para eso, eso es el segundo punto que quería compartir de esta, de alguna manera es un punto metodológico, ¿no?, de pensar la transversalidad del funcionamiento de la deuda. Y no dar, de alguna manera, no pensar en un sujeto un endeudado universal, ¿no? Sino que en cada condición, en cada situación, hay modos diferentes en que se ensambla la obligación financiera. El feminismo, entonces, aporta una serie de puntos para pensar la pregunta ¿qué es estar endeudadas? En primer lugar, tiene que ver con esto que decía recién, ¿no? Pensar la obligación financiera relacionada con mandatos de género, ¿sí? No hay, así como Rocío resaltaba la dimensión racial de ese endeudamiento, nosotras hemos también investigado cómo la obligación financiera explota el mandato, por ejemplo, de las mujeres de sostener la economía doméstica en situaciones de crisis, explota además el mandato de las mujeres a conseguir trabajos que triplican la jornada laboral, ¿no? Además del trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, de ir a trabajar fuera de las casas con trabajos precarios. Y eso lo pudimos ver claramente en las entrevistas, cuando vimos que el endeudamiento, cuando se capilariza, llega a una disputa muy, muy concreta por el tiempo, ¿no? Y sobre todo nos pusimos a investigar también cuál era la relación entre este endeudamiento y el trabajo no remunerado de las mujeres. Y cómo eso después va a desplegarlo Vero, pero cómo en muchas situaciones se produce la paradoja de que a mayor endeudamiento, mayor trabajo no remunerado, ¿no?, para pagar esa deuda, o trabajos precarios. Hemos también, desde el feminismo, hemos podido iluminar distintas aristas de lo que significa estar endeudadas a partir del proceso de politización del espacio doméstico, como decía al principio de la exposición. Eso es un punto muy importante, porque esas relaciones de esa economía de la obediencia que genera la deuda fue visibilizada a partir de las formas en que el feminismo organizó la huelga, ¿no? Como una huelga, como una sustracción de esos mandatos de la economía, de la vida cotidiana, ¿no? Que no solamente tienen que ver con
un trabajo formal, sino también la pregunta por cómo sustraerse en la vida cotidiana a la producción, más allá de las imágenes que tenemos de lo que es el trabajo. Y sobre todo, creo que el aporte más importante del feminismo tiene que ver con poder relacionar esta capilarización del endeudamiento en las economías domésticas con la violencia machista, ¿no? Nosotras venimos investigando cómo esa deuda resuelve muchas situaciones que tal vez tienen que ver con una inmediatez, pero a la vez fija a situaciones de violencia. Hemos detectado cómo el endeudamiento, por ejemplo, hace mucho más difícil abandonar un hogar cuando hay violencia en ese hogar por la obligación de pagar la deuda. Y entonces también eso nos parece muy importante resaltar, ¿no? Porque también es un movimiento que va contra la abstracción financiera y pone directamente el endeudamiento en relación a las violencias. Y el último punto que me parece importante, que luego Vero lo va a desplegar, tiene que ver con que el feminismo también, al haber cruzado esta investigación de la deuda con la huelga feminista, también abrió la pregunta por lo que significa desobedecer a este endeudamiento. Entonces, eso me parece que son los puntos más importantes para pensar qué es la deuda y sobre todo para pensarlo en concreto en un proceso político y en un proceso de investigación situado en nuestros países, en Latinoamérica, y cómo ese proceso, además de politización del endeudamiento, llega hasta hoy de formas diversas, se multiplicó, la consigna de desendeudada fue tomada por sindicatos, fue tomada por movimientos estudiantiles, se transformó en otra consigna que fue la consigna principal del paro internacional feminista del último año, que es la deuda es con nosotras y no con el FMI. Un poco ese movimiento, ¿no? de pensar en todo caso, no solo que no debemos, sino que nos deben, ¿no? Que es algo también muy propio de lo que está haciendo el feminismo en términos de empezar a hacer ese recuento de todas las formas de trabajo y de producción de valor las cuales no se pagan. Y esa politización del endeudamiento ha llegado digamos, se ha declinado en diferentes modos hasta hoy, por ejemplo, intervenir también en lo que tiene que ver por el endeudamiento en la vivienda, ¿no? En la pandemia, y ahora estamos trabajando en ese sentido. Así que dejo la palabra a Vero para no extenderme más, y en todo caso después retomamos a partir de las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos acá por la conversación y por ir así construyendo colectivamente como programas de investigación y a la vez de ir compartiendo las experiencias políticas donde esos programas también se van desplegando y se van nutriendo, ¿no? Yo quería retomar por el punto también de pensar qué tipo de pedagogía política hace esta discusión sobre el endeudamiento cuando sale, digamos, de los ámbitos más del lenguaje experto o del lenguaje puramente técnico-económico, ¿no? Que en general es lo que se lee en los diarios o en las publicaciones especializadas, y de alguna manera pasa a ser preocupación de los movimientos sociales, populares, feministas, y de estar incluso como consigna en la calle, ¿no? Entonces ahí creo que hay un punto que es interesante de cómo un tema tan abstracto, tan complejo, con tantas dimensiones, logra, ¿no? Convertirse en una preocupación y por lo tanto incluye su propia manera de producir pedagogía política para ser comprendido, para ser discutido y para ser, en el caso de la deuda, confrontado, ¿no? Me parece que son movimientos que van en simultáneo, esa producción de inteligibilidad política, de comprensión colectiva y de capacidad de confrontación, ¿no? Entonces creo que eso es algo que, bueno, como lo comentó Lucy, es un proceso muy rico cómo va apareciendo en cada uno de los lugares, y en el caso, bueno, de nuestra experiencia en Argentina, cómo eso está influido por este momento del feminismo.
Creo que hay una cuestión también fundamental que ha permitido, digamos, hacer una lectura feminista de la deuda en esta clave, que es también desarmar ese otro lugar común de que las finanzas y las formas, digamos, de valorización financiera no tienen nada que ver con el trabajo, y que más bien serían algo así como una ilusión ficticia de que hay producción de valor. Creo que justamente lo que hemos logrado, digamos, poner en debate es cómo la deuda es un dispositivo concreto de captura de trabajo. Ahora, la pregunta es ¿de qué trabajos? ¿No? Porque claramente lo que me parece que también venimos relevando nosotras en las investigaciones es cómo la deuda ha sido el instrumento privilegiado de financiarización de formas de trabajo precarizado. Es decir, cómo la deuda progresivamente va dejando lugar, va, digamos, desplazando al salario como mediación de la fuerza de trabajo, de los trabajadores con su capacidad de trabajo y con la remuneración, y la deuda se convierte en la forma de control y de comando de una fuerza de trabajo cada vez más precaria, cada vez más heterogénea, migrante, muy vinculada a los trabajos reproductivos, territoriales, comunitarios. Entonces, este primer desplazamiento me parece fundamental, ¿no? Cómo asociamos dinámica financiera y en particular en relación al endeudamiento con formas de trabajo, y desarmamos ese lugar común de que la deuda y las finanzas tendrían que ver con lo ficticio y que por lo tanto están alejados de lo productivo, ¿no? Y en general se hace ese binarismo de tenemos que volver a economías productivas porque nuestros países solamente tienen economías financiarizadas. Bueno, a nosotras nos parece que hay que darle una vuelta a eso y tratar de pensar justamente qué tipo de trabajo explotan estas economías financiarizadas, ¿no? Y por lo tanto desarmar el propio relato de las finanzas de que no necesitan el trabajo. Y más bien pensar de qué trabajo se están aprovechando. En ese punto es muy importante también desarmar el lugar común de que en América Latina hay sobre todo poblaciones excluidas, no trabajadoras, marginales y periféricas. Y más bien pensar cuál es el tipo de estatuto laboral de estas poblaciones no asalariadas y, sin embargo, trabajadoras, ¿no? Precarizadas, de nuevo, migrante, bajo proceso de fuerte informalización, de enorme explotación, y por lo tanto, ahí la categoría que trabajamos nosotras es la de pensar qué formas de explotación financiera organiza la deuda. Es decir, cómo la deuda captura trabajo, pero el trabajo bajo estas dinámicas. Por lo tanto, hay una financiarización de estas dinámicas laborales que tienen al trabajo reproductivo como uno de sus protagonistas, ¿no? Entonces, en ese sentido nos permite, de nuevo, la lectura feminista de la deuda, también mapear y leer y dar cuenta de formas del trabajo que en general tienen que ver con cuerpos feminizados, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es muy importante porque por un lado el dispositivo financiero bajo la forma de deuda se convierte como en el nuevo ordenador de las formas laborales, ¿no? Y en ese sentido tiene una versatilidad enorme para adherirse a distintas formas laborales, para comandar y explotar trabajo en las formas más diversas, ¿no? Es decir, no solamente el trabajo que conocemos como formal, bajo una jornada de trabajo limitada en su cantidad de horas, bajo una serie de tareas repetitivas que podemos identificar como trabajo, sino que justamente lo que tiene es la capacidad de explotar una versatilidad que incluso va tomando formas diversas y que la deuda adhiere, ¿no?, a esa versatilidad, a esa heterogeneidad y sobre todo, a diferencia del salario, adhiere a formas futuras del trabajo por venir, ¿no? Es decir, prepara y obliga a la fuerza de trabajo a inventar trabajos para pagar la deuda, ¿no? Entonces, ahí la relación con el salario es completamente distinta, no retribuye un trabajo ya realizado que toma una forma específica, sino que se prepara, ¿no?, y pareciera un motor de invención de nuevas formas laborales.
Es decir, como está la obligación de la deuda por delante, es, digamos, el sector trabajador más precarizado el que tiene que inventar formas de trabajo e incluso poner a trabajar formas de la autogestión y convertirlas en trabajo para pagar deuda. Entonces, eso nos parece que es una tremenda máquina, digamos, de captura y importantísimo para pensar cuál es la dinámica de los sectores trabajadores en nuestros países, en nuestra región, y por lo tanto pensar esta dimensión de la deuda a la vez como gestión del trabajo y como gestión de la pobreza. Porque el otro punto es también la conexión, y esto es una clave también para nosotras importante en la investigación, de cómo la deuda también se logra articular con políticas públicas, es decir, con políticas públicas de subsidios sociales, con políticas públicas que atadas con la deuda, termina siendo la deuda una manera también de capturar recursos públicos, de capturar beneficios sociales, ¿no? De amalgamarse y de usar a las instituciones públicas como garantía de la toma de deuda compulsiva. Entonces, ahí me parece que se arma un escenario donde vemos la deuda gestionando trabajo precario, la deuda con capacidad de articularse con políticas públicas, la deuda con capacidad de absorber recursos de las instituciones públicas, incluso precarizadas, como son también en nuestros países, pero que incluso así la deuda se organiza para hacer esos ensamblajes con las instituciones públicas y para usar de garantía a las instituciones públicas y a las políticas sociales para expandir y capilarizar el sistema financiero. Entonces tenemos al mismo tiempo gestión de la pobreza y gestión del trabajo por parte de la deuda, ¿no? De nuevo, no son términos contrapuestos. Antes se pensaba, hay una gestión de los sectores trabajadores que tiene que ver con el mundo asalariado y hay una gestión de la pobreza que tiene que ver con las políticas sociales, como si fuesen mundos distintos. Las finanzas logran articular esa doble gestión de la pobreza y del trabajo. Y por lo tanto, ahí se generan toda una serie de innovaciones también políticas, ¿no? Es decir, cómo la deuda traduce una suerte de emprendedorismo de masas, de formas de autogestión, de dinámicas históricas también de organización popular de la reproducción colectiva bajo el dispositivo financiero, ¿no? Entonces, ahí nos parece que este punto es fundamental, ¿no? Repensar la relación entre deuda y trabajo y sobre todo en términos de lo que significan los sectores trabajadores en nuestros países. El segundo punto que quería comentar y que tiene que ver con nuestra investigación más reciente es qué ha pasado con la dinámica de la deuda en la pandemia, ¿no? Ahí lo que hemos estado relevando justamente es, bueno, la aparición de nuevas deudas, por un lado, ¿no? Vinculadas a esta, por supuesto, profundización del empobrecimiento, vinculadas a las formas, como ya adelantaba Lucy, en que se ha intensificado el trabajo reproductivo y cómo se dan estas situaciones paradójicas de más trabajo y más deuda. Es decir, en lo contrario a la idea de que hay deuda cuando nos quedamos sin trabajo, llegamos a situaciones que parecen como absurdas, que es más trabajamos, más endeudadas estamos, ¿no? Entonces, la intensificación del trabajo doméstico, del trabajo comunitario, del trabajo territorial, las formas en que el trabajo y las infraestructuras populares reemplazan los servicios públicos, ¿no? Y por lo tanto son, digamos, dinámicas de mayor trabajo y de mayor explotación del trabajo, a la vez generan más deuda, ¿no? Esto lo hemos analizado, después podemos entrar en la conversación en cuestiones concretas de cuáles han sido esas nuevas deudas, pero lo que vimos es que, bueno, esta capilarización, esta extensión, estas nuevas, digamos, arquitecturas financieras capaces de incluir e incorporar a los sectores más precarizados han sido de alguna manera el sostén de la crisis, ¿no? Es decir, las finanzas se han convertido en la manera de atravesar la crisis, ¿no? De producir financiamiento privado, carísimo y aparentemente individual para ir enfrentando la crisis, al punto que lo que vemos es una intensificación de, decimos nosotras,
en diálogo esto muy fuerte con Silvia Federici, ¿no? La deuda colonizando la reproducción social, ¿sí? Es decir, y ahí en esto, para también como entrar en diálogo con lo que planteaba Rocío, ¿no? Como esta arquitectura colonial de la deuda se repite, ¿no? Como una suerte de temporalidad de la insistencia, y ahora, digamos, el espacio y el territorio que se lanza a conquistar tiene que ver directamente con la reproducción social, ¿no? Con la vida del día a día. Esto supone que se ha modificado estructural e históricamente la relación entre ingreso y deuda, de nuevo, ¿no? Es decir, tener ingresos no garantiza no tener deuda, más bien lo contrario, más bien los ingresos, en la medida en que siempre son insuficientes, se convierten en garantía de deuda, ¿no? Los pocos ingresos, sea un subsidio, sea un salario, sea un salario intermitente, se convierte en garantía de deuda o en pretexto de deuda. Es decir, que la contraposición entre quien recibe ingresos no está obligado a tomar deuda, con la situación actual es tener ingresos obliga por insuficientes a tomar deuda, ¿no? Esto modifica de nuevo, como comentaba antes, la relación entre deuda y trabajo, modifica la relación entre deuda e ingreso. Y a la vez hay algo que nos parece muy importante, que también ha sido una discusión importante en la pandemia, que es cómo esta toma compulsiva de deuda para la gestión cotidiana de la vida ha sido una manera de gestión política de la crisis, ¿sí? Es decir, de evitar, ¿no?, el estallido o la, digamos, maneras de revueltas más directas, porque la obligación es gestionar la vida cotidiana, ¿no? Y la deuda tiene esa doble temporalidad que es captura futuro, pero permite y soluciona tiempo presente, ¿no? Entonces, la idea de la deuda como una solución perversa, pero que resuelve en el aquí y ahora, es bastante difícil de desarmar, y sobre todo es muy difícil de competir con esa velocidad de solución que ofrece la deuda, ¿no?, para las situaciones de urgencia, sobre todo cuando estamos sometidas a una temporalidad de urgencia permanente. Entonces la deuda se adecúa y se adhiere, digamos, de manera súper rápida a esa temporalidad de la urgencia, resolviendo aquí y ahora, digamos, esa excepcionalidad que por más que sea permanente, cada día se vive como excepcional. Entonces, en ese sentido, en la pandemia la hemos visto, digamos, exponencialmente como, de nuevo, dispositivo de gestión política, ¿no?, de la crisis. Tanto a nivel, digamos, de nuevo, macroestructural, como a nivel de la economía cotidiana. El último punto que quería plantear antes de que pasemos es justamente, que pasemos a la conversación, decir cómo todos estos análisis, todas estas dinámicas se realizan desde un punto de vista de la pregunta de cómo desobedecer la deuda, o de qué significa una desobediencia financiera, ¿no? Porque claramente desde el discurso más clásico en términos macroestructurales, las deudas en nuestros países aparecen como el condicionamiento democrático. Es decir, no hay democracia si no hay deuda, ¿no? Es decir, han sido los dispositivos de transición democrática, han sido los modos de condicionamiento democrático. Entonces, más que decir, como a veces se dice, cuáles son las deudas de la democracia, lo que podemos decir que en las democracias latinoamericanas no hay democracia por fuera del endeudamiento y los condicionamientos de la deuda, ¿no? Entonces, en un plano del discurso macroestructural, la deuda parece no tener posibilidad de escape. Ahora, una vez que desde los movimientos políticos, sociales, feministas, se expresa lo que significa la deuda en su dinámica cotidiana, es decir, todos los aspectos de la vida que involucra el endeudamiento en el recorte de servicios públicos, en el empobrecimiento generalizado, en la devaluación de los ingresos, en la manera en que se expande el sistema financiero con tasas de interés altísimas para los sectores más empobrecidos,
etcétera, etcétera. Una vez que mapeamos todo lo que significa la deuda en esa clave, también se pluraliza las posibilidades de desobediencia, ¿no? Es decir, bueno, la demanda por ciertos servicios públicos implica demostrar que a más servicios públicos, menos endeudamiento privado familiar. La posibilidad de reclamar más ingresos en términos de subsidios sociales y de salarios implica que voy a tener que asumir menos deuda para mi vida cotidiana. Es decir, lo que pluralizamos es la capacidad de ubicar concretamente cuándo estamos desobedeciendo a los mandatos de austeridad de la deuda. Y creo que eso es interesante cómo se viene haciendo, porque le da, digamos, una escala a la desobediencia que es mucho más palpable, que permite articular prácticas políticas muy distintas, y en ese sentido que hace de la idea de desobediencia financiera algo no abstracto, no es simplemente una decisión que queda por parte de los gobiernos de pagar o no pagar la deuda, sino de cómo esa deuda está comprendida, confrontada en sus efectos concretos, y por lo tanto la desobediencia financiera empieza a tomar imágenes y dinámicas que tienen que ver con la vida cotidiana y que repercuten directamente en la capacidad que tienen los gobiernos de confrontar la deuda, porque lo que sabemos es que la deuda en términos externos como en términos de deuda privada y doméstica es una forma de chantaje, tanto sobre los gobiernos, sobre la manera en que organizamos la reproducción social y colectiva. Entonces, esa conexión entre deuda macroestructural y deuda doméstica, en la medida en que nos permite comprender estas múltiples escalas y dimensiones y territorios del endeudamiento, también, insisto, permite pluralizar a qué le llamamos desobediencia financiera. Dejo por acá porque me parece que ya me fui de tiempo. Gracias. Katerina, just one announcement. So the translator had to log off at 4 right now. So if we could, in the question and answer, speak in English and Spanish to the degree possible. Entonces sí podemos hablar en español y inglés, porque ahora no tenemos interpretación, durante esta parte de pregunta y respuesta. Yo me brindo a ayudar un poco si es necesario. I'm happy to help out if it's necessary, okay? Bueno, I'll start in English then and translate myself. So I invite everyone present, you know, those of you in the webinar and outside to share questions in the Q&A slot. Les invito a todos a compartir preguntas bajo, en la sección que se llama Q&A. And I'll get us started with a brief response. So just a couple of things, a couple of questions to put out there to the three of you to start generating a conversation. So in your presentations, there are a few things that are exciting that the work that the three of you are doing, Rocia's work and Lucy and Veronica's work have in common, which is that very clear, engaged dialogue with a contemporary social and political movement, right? And so one question that I have, so I'll translate each question so that that we're good. So my first question related to that is a kind of meta question about how you see your work and the theoretical part of the work and the research in dialogue with the movements. I mean, there's some reference to that in what you've presented, but I'd love to see that sort of more specifically. Entonces lo que estoy preguntando, estoy señalando que en el trabajo de Rocío y en el trabajo de Lucy y Verónica hay una cosa en común que es
ese diálogo con movimientos sociopolíticos actuales en la investigación y en la conceptualización de la deuda. Entonces me interesa saber de ustedes cómo ven ese diálogo, o sea, cómo es que funciona esta relación, investigación, movimiento. Se han referido a ese diálogo, pero quisiera tal vez definirlo un poco como tiene que ver con la estructura de este programa. The next question that I was interested in following up on a little bit more, even though you have also referred to this in your presentations, is this idea of a kind of practice, a pedagogical, political, but also a conceptual practice of, I'll try in English, of unendetting oneself. And I'm interested in you thinking about just sort of to kind of reflect comparatively, right, how you see that practice in your own work and in the work that you've heard. Entonces, quisiera reflexionar un poco más sobre la idea de desendeudarse, claro que, o sea, en el trabajo, en cada trabajo se ve cierta apertura a la idea de desendeudarse como una práctica política, hay una pedagogía, y también pues una práctica conceptual que tiene que ver con entender la función de la deuda, y quisiera que reflexionaran un poco más sobre lo que significa en su trabajo, pero también en el otro trabajo que han escuchado. And then the last thing is, you know, I'm really interested in how, Rocio, you approach, your focus is decolonial and there's a feminist angle, right? And in Beto and Lucy's work, the focus is feminist, but you have references in this presentation and in your work, in your written work, to forms of coloniality. But there is more of an emphasis, from what I understand so far, in one or the other. And I'm just interested in kind of how you might see, you know, I guess talking a little bit more about how you understand the methodological consequence of focusing on feminism versus focusing on coloniality, even if you have an intersectional approach. Entonces, en el trabajo de Rocio, aunque hay perspectivas feministas, pero la perspectiva dominante es colonial, en el trabajo de Lucy y Verónica, hay perspectivas de la colonialidad, pero la perspectiva es principalmente feminista. Entonces me interesa saber hasta qué, o sea, qué significa esa dominancia metodológica, ¿no? Y hasta qué punto, o sea, no sé cuáles son los límites de la interseccionalidad metodológica. Pueden aceptar o ignorar mis preguntas. I'm just putting them out there. I see that there are others. O sea, I just thought I would throw things out there to start discussions. Si hay otros puntos que les interesa tocar también, pues adelante. Dale, Rocío, rompe el hielo. Te vi, unmuting yourself. Bueno, ¿quieres ir adelante tú, Lucy? No, empezá vos que estás más arriba. No, bueno, en fin. Antes que empiece, quiero preguntar si todo el mundo que está en esta sesión, no todo el mundo, porque veo a Max, que no habla español, o sea que hay que seguir traduciendo, dale. Ok, bueno, pues voy con calmita para traducir a la vez. Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Las voy como que a tomar todas juntas porque como como las veo conectadas, ¿no? Bueno, cómo veo mi trabajo en referencia con los movimientos, bueno, yo he estado como en una conversación bastante intensa y colaboración cuando puedo, me la paso Puerto Rico, Estados Unidos, una y otra vez, me he convertido en ese sujeto diaspórico así,
con la colectiva feminista en construcción, y bueno, pienso que han hecho el trabajo pedagógico más impresionante y más poderoso y también más efectivo en el campo político. Bueno, y aprenderán, sé que Shariana Ferrer Núñez va a estar en el ciclo también, aprenderán de ella. Así que veo el trabajo orientado por los planteamientos, las intervenciones precisamente de no solamente actores políticos en Puerto Rico, pero también de su producción teórica, porque no veo el trabajo que yo hago como una teorización por encima de lo político, sino que lo veo como realmente como un diálogo y también como una forma como de entender o documentar o como recoger más bien la producción teórica, que me parece que la más importante no se está haciendo en la academia. Me parece que se está haciendo en la calle y en esos espacios extraacadémicos. Realmente por eso así es como lo veo. O sea que yo no estoy produciendo conocimiento por encima de los movimientos, al revés. Entonces, lo que en términos de esa cuestión de desendeudarse y como una cuestión también pedagógica, veo una cosa, voy a tomar las de las tres preguntas juntas, ¿verdad? También la otra pregunta tenía que ver con eso, la cuestión de desendeudarse y la relación entre el feminismo y lo descolonial. Y bueno, pienso que una de las cosas más poderosas de la colectiva ha sido que ha traído al centro de la conversación, ¿verdad? Un elemento descolonial y antirracista muy importante, y se posiciona a través de rastrear también la violencia antinegra en Puerto Rico, y no solamente el aparato colonial en el sentido de la relación Estados Unidos-Puerto Rico. Entonces veo como desendeudarse, también yo creo que yo plantearía que es también deshacerse a uno mismo, a una misma, en el sentido de deshacer cómo opera la norma racial genérica, sexogenérica en una misma y en los espacios que ocupa. Entonces, pienso que esa es como una de las pedagogías más importantes que la colectiva ha hecho en sus intervenciones políticas, en cómo intervienen, que también como dislocan las coordenadas de sentido, que han podido realmente también tener efectividad política con la declaración de estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, pero eso es una de muchas de las intervenciones que han hecho. Entonces pienso que plantear, ¿verdad? Me atrevería a decir que una de las grandes lecciones de su trabajo y el diálogo es esa cuestión de cómo desendeudarse, también deshacerse de los vínculos de la deuda colonial, no solamente financiera, realmente interrumpiendo la operación de verdad, la supremacía blanca, de cómo se rearticula todo la operación de raza-género en Puerto Rico, ahora en las condiciones del endeudamiento, de la deuda pública, de la venta del territorio de una manera muy intensificada a través de el aparato también de las contribuciones, etcétera. Y por ende, me importa, o sea, mi compromiso en cierta manera es descolonial, es feminista descolonial, en el sentido de que, ¿verdad? Creo que hay una larga historia del feminismo en América Latina y en el Caribe, y también en Estados Unidos también, ¿verdad? Pero en América Latina y el Caribe, que da frente al feminismo, ¿verdad? Al feminismo blanco, al feminismo institucional, ¿verdad? Que como hace un análisis de la posición de la mujer sin antes realmente explorar cómo se construye la categoría de la mujer y cuáles son las condiciones a través
¿verdad? Y que se reproducen en política pública, etcétera. Pero las diferentes condiciones que tienen que ver con diferentes historias de explotación, desposesión y violencia racial. O sea, que la categoría de la mujer se construya desde el posicionamiento de la mujer blanca, burguesa, relegada a lo doméstico y que tiene entonces, ¿verdad?, esa división entre lo público y lo privado, ¿verdad? Hay que complejizar esa historia porque entonces no vamos a poder como capturar, ¿verdad?, cuáles son realmente las diferencias y la operación de la norma racial incluso dentro del movimiento feminista y dentro, ¿verdad?, del contexto colonial en Puerto Rico en particular. Y la colectiva ha estado al frente, poniendo esa conversación, ¿verdad?, muy clara y bueno, desde su manifiesto antirracista hasta todas sus intervenciones, su escuela feminista radical, etcétera. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, pero me parece que eso es como muy importante porque el feminismo tiene que también empezar desde no solamente cómo funciona esto en diferentes contextos, ¿verdad?, sino también cómo se construye la misma categoría de mujer a través de esa cuestión de la norma racial, de la etcétera. Bernito, se me olvidó traducir. ¿Traduzco más o menos o no? Poquito, alguito. Okay. Okay, so I'm just saying that I take the 3 questions connected so that my work is really an engagement with has been a long-standing since 2017 conversation and engagement and collaboration whenever I can and in whatever means I can with La Colectiva Feminista en Construcción, in particular because I see them as really producing not only the most very effective and crucial interventions in Puerto Rico around debt and indebtedness, but also around colonialism, coloniality, and race. But they also are producers of knowledge. In fact, I think that they are producing the most important discourse around the relationship between anti-Black violence and racism as a feature of colonialism and capitalism in a very complex and very powerful way. So I see myself not as producing knowledge from academia, but rather in conversation and documenting or gathering knowledge that is being produced outside, which I take to be the more important and powerful one. So I also was saying about this question about what does it mean to undebt oneself, and I think the big pedagogical power of La Colectiva has been to also what does it mean to kind of free ourselves of debt is how to undo oneself, in the sense of how to really interrupt the functioning of the racial norm, of the racial gender norm in the spaces that we occupy, but also in our own kind of negotiation with oneself. So this is kind of first and foremost anti-racist, anti-capitalist, and anti-patriarchal project. But it centers, and this is the third one, it centers anti-racist work, and it centers the decolonial framework insofar as it pays attention to the construction of woman, or the category of woman, or the experience of woman, precisely as through the racial norm. And so that rather than universalizing the experience of women, it really tries to track the way that not just debt lands, to use Lucy and Vero's really brilliant term, aterrizar, in different racialized or marginalized populations, but really how that also reinscribes or rearticulates the racial norm, such that it kind of it recenters, right, whiteness, bourgeois whiteness as the racial norm,
to approximate through a complex relationship with understanding not just labor, but also dispossession and expulsion in the colony. So I think that that kind of covers it, and I think that that also gives good conversation with Vero and Lucy. Thank you, Rocío. We have a couple of questions. Tenemos un par de preguntas que son específicamente para Lucy y Vero. Entonces, lo que quiero hacer es presentar esas preguntas y entonces dejar que ustedes respondan como quieran. ¿Les parece? O sea, agregarlas y verán cómo quieren presentar. Una desde Juan Ricardo Aparicio, que, a ver, todavía está, sí, que está desde Bogotá, y pregunta, como Verónica habla de complejiar nuestro entendimiento del neoliberalismo, diferenciando un neoliberalismo desde arriba, vinculado a los poderes del sector financiero, y uno desde abajo, donde ubicamos a las estrategias de los sectores populares e informales para enfrentar la urgencia del presente y crear otras formas de sociabilidad. Podríamos pensar en una práctica de la deuda, no desendeudarse, una práctica de la deuda alternativa que crea lazos y una comunidad moral. Pienso en las economías campesinas, en las manos cambiadas, en los convites, ollas comunitarias, barricadas, etcétera, todas formas de intercambiar favores para enfrentar la adversidad. Un poco difícil. Bueno, I'm going to translate, like, do we still have English speakers? Do I need to translate? No sé. No, right? Sigo. Ok, voy a seguir. Entonces, a la otra pregunta es de Miguel Ángel y es atendiendo la fijación captura de fuerza de trabajo feminizada pre y durante la pandemia, y por otro lado la circulación de la deuda como consigna feminista transnacional. ¿Cómo ha sido la experiencia organizativa del 8M, 8 millones en 2020, 2020 y 2021 bajo la gestión política criminalizadora del movimiento feminista? Ha funcionado la deuda como consigna de organización, movilización con, entre otros países participantes del paro. Entonces son muchas cosas, pero les doy la palabra. A ver, ¿y quién va a traducir lo que yo digo? Vamos a dejarlo ahora, creo, en español ya. Angloparlantes exclusivamente. Ya, Bueno, ya lo tenemos. Las preguntas que habías hecho vos, Caterina, eran sobre la cuestión de la relación con los movimientos y la cuestión de la desobediencia. Sí, la idea de desendeudarse, que para ustedes parece que es desobediencia, ¿no? Pero sí tienen otra parte para añadir. Bien. Y después se suma la de Miguel Ángel, la cuestión, el énfasis en lo colonial y en la cuestión de género, y después la pregunta para Vero sobre el neoliberalismo. A ver, sobre el tema de la relación con los movimientos, a ver, yo me considero parte del movimiento, en un rol más anfibio tal vez, porque estoy dentro del colectivo que produjo acciones de las que hablo, y a la vez tengo un rol de investigación. Eso en algunos puntos funciona y en otros puntos es problemático, y me parece que hay que problematizarlo, porque hay toda una... me parece a mí que estamos en un momento en donde las cosas que produce el activismo entran rápidamente en circulación y pueden producir como una especie de plusvalía simbólica, tanto en el espacio académico como en el espacio periodístico, y son, o sea, son reglas del juego que tal vez es difícil organizar, porque también está la pregunta de quién habla, ¿no? ¿Quién produce autoridad para hablar de esos procesos? Creo que es algo que hay que problematizar. Yo creo el proceso del que estoy
del que cuento tiene que ver con mi práctica política y con mi investigación al interior de ese proceso político. Entonces no hay tal escisión, pero sí por el momento nos vinculamos con algunos colectivos más en una cuestión de, más digamos, en un rol más de investigación y por otro momento en un rol más de articulación desde colectivos. Entonces es una cosa muy anfibia que por momentos funciona y por momentos a mí me produce cierta incomodidad, porque es cierto que el espacio académico, cuando entran a circular cosas que se producen del activismo, a veces tal vez no termina siendo justo con las personas que dedicaron la energía para hacer las cosas, pero tal vez no tienen tiempo para participar de estos eventos, y también, ¿no?, la pregunta por quiénes son las personas, cómo se produce autoridad para hablar de los procesos, ¿no? ¿Quiénes son y dónde se decide quién habla de esos procesos y con quiénes? Entonces me parece que es una cuestión que, y me parece que no se puede pasar por alto porque estamos en un momento donde el capitalismo, digamos, no solamente en su fase financiera, vamos, tiene mucho que ver con dónde circula la información, quién se queda con esa información. Entonces, por momentos funciona y por momentos me produce cierta incomodidad. Sobre la cuestión de la idea de desendeudarnos, para nosotras en principio empiezo contestando la pregunta de cómo el origen de la investigación y de la discusión y de la práctica política que estamos contando es en el marco de la pregunta por la huelga feminista, ¿no? Eso tiene mucha importancia y marca mucho el modo en que encaramos la investigación por la deuda, porque digamos que lo hacemos en un contexto donde todo el mundo se preguntaba cómo sustraerse, o cómo dejar de hacer, o cómo sustraerse a la explotación, y cómo sustraerse a los mandatos de género, y cómo sustraerse a toda la cantidad de gestos cotidianos que organizan esa explotación. Entonces, la pregunta por la desobediencia fue desde el principio una apuesta política, y también con lo que decía Vero, me parece que en primer lugar, para nosotras la primera forma de desobediencia a las finanzas es esto que decimos, que tiene que ver con poder ponerle cuerpo y voz concreta a lo que significa estar endeudada, poder dar cuenta de cuáles son los trabajos que se explotan, y también poder iluminar, para decirlo en un lenguaje más feminista, desnaturalizar formas en donde la deuda empieza a colonizar la vida cotidiana. O sea, eso ya es un primer paso, ¿no? Decir, bueno, estoy accediendo a la vivienda mediante endeudamiento, cuando eso no sucedía, o estoy accediendo a la educación, me tengo que endeudar para educarme o para acceder a la educación. Bueno, iluminar eso, volverlo problemático, devolverle el conflicto, es una primera instancia de desobediencia financiera, y después esta idea que la multiplicación que decía Vero de las imágenes de la desobediencia financiera tiene que ver también con la idea de que se desprende de los modos en que decimos que actúa la deuda, que tiene que ver con que actúa donde hay despojo de servicios públicos, donde los salarios y los subsidios no alcanzan, y entonces cada vez más hay que suplirlos, hay que complementarlos con deuda, y entonces demanda, por ejemplo, en este momento en Argentina la discusión es que el Fondo Monetario Internacional no permite a la Argentina implementar un subsidio de emergencia para las familias afectadas en sus trabajos por la pandemia. No deja que la Argentina tenga un déficit fiscal que permita implementar ese subsidio de emergencia. Entonces, hoy en Argentina, desobedecer a las finanzas es pedir ese subsidio. Entonces también tiene algo de interpretar eso, desobedecer en cada momento ese mandato de austeridad. También hay otros condicionamientos en este momento. Es la lucha por los servicios públicos, es la lucha por mejores ingresos, es la lucha por la remuneración de trabajos no remunerados.
Y también en última instancia es, como decía Rocío, es también desarmar, es también desobedecer las relaciones sexogenéricas raciales y las formas de consumo asociadas a ese endeudamiento. Entonces implica todo eso. Lo que pasa es que no es una deconstrucción, sino que es un proceso de lucha, o sea, permanente, iluminar zonas de la explotación, articular con actores sociales que puedan llevar a cabo también medidas de lucha contra esa invasión de la colonización financiera. Por ejemplo, en este momento nosotras estamos trabajando mucho en alianza con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, donde vemos que hay una colonización financiera del acceso a la vivienda, donde la mayoría de las inquilinas y los inquilinos están endeudados y endeudadas después de la pandemia, porque o perdieron los trabajos o tienen menos ingresos o no pudieron trabajar, y sin embargo la deuda se acumuló. Entonces, ahí la primera instancia de desobediencia fue visibilizar ese problema, pero hacer alianzas concretas y transversales con los actores que pueden llevar a cabo esa agenda de desendeudamiento y de lucha por acceso a la vivienda no mediada por el sistema financiero. Y después voy a la pregunta de Miguel Ángel y le dejo a Vero la del neoliberalismo y la cuestión colonial. La cuestión de la deuda, como circulación de la deuda como consigna feminista transnacional, cómo fue la experiencia organizativa del 8M en el 2020-21. Bueno, en el 8 de marzo del 2020 fue justamente la última acción callejera que pudimos hacer antes de la pandemia, y se da en el marco de la primer renegociación con los acreedores privados en Argentina, y el movimiento feminista justamente marchó con la bandera de la deuda es con nosotras y no con los acreedores. Así que el 2020 la consigna ha sido esa. El 2021 hemos podido marchar ya en condiciones con más restricciones sanitarias, pero de todas maneras no hay en Argentina una política criminalizadora del movimiento feminista como sí la hubo en otros países. En Argentina pudimos movilizar libremente, y en ese caso no llevamos la consigna de una crítica hacia el Poder Judicial. Esa fue la consigna del 2021 de la justicia patriarcal, que de todas maneras, además, de todas maneras estuvo relacionada con la crítica también al rol del sistema judicial en la investigación de la deuda. Porque sería para abrir otra conversación, pero en este momento en Argentina hay una estrategia judicial de tratar de criminalizar la acción de los funcionarios del gobierno pasado en relación al endeudamiento. Eso también en otra oportunidad estaría bien ampliarlo, porque es una de las estrategias, ¿no?, que en este momento se está llevando a cabo aquí como una forma de luchar contra esa deuda. Obviamente que no alcanza, pero ha sido una de las consignas también en el 2021, el reclamo contra el Poder Judicial. Y después la pregunta es si ha funcionado la deuda como consigna de organización entre otros países participantes del paro. Nosotras, la dimensión internacional del problema de la deuda es algo que estamos, desde el colectivo Ni Una Menos, haciendo desde el comienzo. Ha habido entramos en diálogos con otras organizaciones que también han podido, más que tomar la consigna de la deuda, han podido de alguna manera tomar algunos puntos de la crítica feminista al endeudamiento. Por ejemplo, pienso en la plataforma contra los desahucios de Madrid, donde hemos entrado en diálogo y se ha desarrollado toda una línea feminista pensando la cuestión del endeudamiento. Ha tenido, sí, obviamente implicancias internacionales. También estamos en diálogo con la colectiva Feminista en Construcción, a que hace referencia a Rocío.
No sé si esa es la consigna de todas las organizaciones con las que hemos entrado en contacto, pero sí hemos tendido redes para pensar la deuda en su dimensión transnacional, y pienso también que además eso es un programa político de primer orden, porque, por ejemplo, cuando entrando en diálogo con la PA, con la plataforma contra los desahucios de Madrid, entramos en conversación en un momento donde, por ejemplo, en Argentina se estaba renegociando la deuda con un fondo de inversión que se llama BlackRock, que era en el mismo momento que en España estaba produciendo desalojos masivos. Entonces decía qué importancia tendría hacer una acción transnacional contra ese fondo de inversión, ¿no? Que acá se presenta comprando títulos públicos, tal vez de una manera más abstracta, y en ese momento en Madrid estaba produciendo desalojos masivos. Bueno, le paso la palabra a Vero, porque me parece que me extendí un montón. Bueno, muy breve porque creo que Lucy respondió casi todo. Solo quería agregar algo a todas las cuestiones que ella puntualizó, me parece de manera muy interesante, sobre la relación movimiento-investigación, que diría que es el rol de la universidad pública, ¿no? Que por lo menos en Argentina es muy importante porque es una universidad pública, gratuita, y que tiene, digamos, por historia y también por, digamos, vocación política, siempre un interés por estar vinculado con los movimientos sociales, con las organizaciones populares, y hay una problematización bastante sostenida de la cuestión del conocimiento y de la legitimación de los aparatos del saber y del conocimiento. No para desproblematizar para nada la relación con la universidad, pero me parece que hay algo muy interesante de lo que significa la universidad pública, vinculándose o manteniendo constante la preocupación por el vínculo, la articulación, la conversación, el diálogo con los movimientos sociales, con las organizaciones populares, y es muy evidente el impacto del feminismo en la universidad, tanto a nivel de lo que ha significado la currícula, como las discusiones de sus estructuras de jerarquías internas, hasta, la participación de la universidad en su propio repensarse, ¿no? Entonces, creo que eso también pone una especificidad, por lo menos para la situación nuestra en Argentina, de la relación entre esto. Nosotras somos parte de un colectivo, además somos trabajadoras de la universidad pública, y eso no borra, sin embargo, todas estas otras problemas que me parece súper interesante de pensar, ¿no? Que no son los mismos una vocería en un colectivo político o en un proceso político que después en la publicación de textos. Ahí también después hay otra dimensión que es, cómo circulan los textos, la dimensión editorial, podríamos decir incluso, que en Argentina también, hay una tradición y una experiencia muy fuerte de editoriales independientes, ¿no? Para la publicación, para la difusión. Entonces, creo que son como varias dimensiones. En el caso nuestro, además del colectivo Ni Una Menos, ha funcionado muchísimo la producción de textos breves y la circulación por redes, ¿no? De manifiestos, de consignas, y en ese sentido creo que también es una experiencia muy interesante de producción de vocabulario político, ¿no? Que después es como reapropiado, cambiado, discutido, modificado, etcétera, pero que ha sido, por lo menos en la experiencia nuestra, como un vector, ¿no? Constante, como manera de ir trazando vínculos entre esta, conceptualización de la práctica política y a la vez que sean consignas de movilización y de activismo político, ¿no? En el caso de la cuestión feminista y anticolonial, agregaría para nosotras la importancia de esta dimensión de clase, ¿no? Sin la cual no se pueden pensar las otras dos. Me parece que esta insistencia, de nuestra parte, de poner en debate el trabajo,
¿no? ¿Quiénes son las que son consideradas o no consideradas trabajadoras? ¿A qué le llamamos trabajo? ¿Qué están diciendo los feminismos en relación a la cuestión de la reproducción social? Pone esa cuestión en primer lugar. En el caso, bueno, de la discusión también, me parece, de las finanzas, es interesante cómo las finanzas se presentan como una herramienta, digamos, de democratización. Es decir, por ejemplo, es el acceso para migrantes de herramientas que los bancos tradicionales no les proveen, ¿no? Entonces, cómo también hay un uso, ¿no? De esa flexibilización financiera en relación a las economías más precarizadas, y es particularmente cómo aparecen, digamos, desacatando las finanzas, por decirlo así, las cuestiones de nacionalidad y de ciudadanía, ¿no? Entonces también me parece que ahí ese es un punto importante para pensar y para complejizar el uso perverso que muchas veces los aparatos financieros hacen de la cuestión colonial, ¿no? Y bueno, y nosotras le damos un uso también muy específico a tratar de pensar la violencia colonial, podríamos decir, porque financiarizar cualquier espacio de la vida social es una dinámica de violencia. O sea, la financiarización no es un proceso natural. Para financiarizar un área de la vida social tiene que haber primero un proceso de violento despojo y de violento privatización. Entonces, poder comprender que esas maneras de violencia son formas de violencia colonial, enhebrar eso con cómo se articula con las formas de violencia machista, y entender cómo eso supone dispositivos específicos de explotación del trabajo, me parece que nos permite, ¿no?, como anudar con las especificidades de cada situación todas estas dimensiones. Pues creo que hay énfasis que tienen que ver con las historias de vida, con las trayectorias, ¿no?, con las conformaciones de las colectivas, de los colectivos en los que estamos, que obviamente van marcando diferencias, ¿no? Y por último, en relación a la pregunta sobre la cuestión de los créditos, bueno, de las deudas alternativas, o de los, podríamos pensar en los sistemas, de pensar arquitecturas financieras en otras claves, me parece que eso es algo súper importante, y que hay varios movimientos que están pensando sobre todo en relación a la profundización de la crisis, ¿no? ¿Qué sería un sistema de tipo de mutualismo, o de formas de crédito sin interés, o de formas de arquitectura financiera que están al interior de ciertas organizaciones o de tramas organizativas? Me parece que eso es súper importante para no sacarnos de encima el problema de lo financiero, ¿no?, sino de tratar de especificar qué serían, como decimos nosotras, bueno, unas finanzas feministas, por ejemplo, para la autogestión, ¿no? ¿Qué sería pensar en esa clave? ¿Qué dispositivos necesitaríamos? ¿De dónde sería importante, por ejemplo, para la reconversión productiva de ciertas compañeras que entraron en crisis con lo que significó la pandemia y quieren pasar a trabajar de otra manera, o etcétera, ¿no? O qué significa conseguir apoyos para, bueno, una producción agroecológica que en este momento está teniendo mucha mayor capacidad de llegada en términos de consumo urbano que antes no tenía, ¿no? ¿Qué significa conseguir los recursos para ampliar esas redes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay todos problemas que tienen que ver con la construcción de otras lógicas, ¿no?, de financiamiento, de otras maneras de pensar en términos de arquitectura financiera, que es como un programa también, digo, muy político, de darle contenido y de avanzar en una experimentación práctica de qué sería eso, y es también una forma concreta de desobedecer, ¿no? Porque en la medida en que existen esas opciones o esas posibilidades, bueno, no caemos en préstamos usureros, por ejemplo. Muy bien. Nos pasamos como por 20 minutos, pero está bien. Quería dar las gracias a todas
Y también mencionar que el próximo panel es abril 21 a las 3, o sea, podemos continuar la conversación o algunas dimensiones de esta conversación. Y también quiero decir que todas las personas en el panel tienen libros que han salido o van a salir próximamente. O sea que estaremos pendientes a eso. Caterina, ¿alguna cosa para finalizar? Bueno, lo único que quisiera decir es, también agradecerles porque ha sido, la verdad, una serie de presentaciones súper conmovedoras. Entonces, muchísimas gracias por el pensamiento y ojalá nos puedan acompañar en el seguimiento de la serie para seguir esta conversación. Y ya veo también, o sea, con el tema ese de BlackRock, pues salen otras posibilidades también políticas que pueden salir de esta conversación. Entonces, ojalá Sí, que además seguiremos. es accionista de la vacuna Pfizer, que está haciendo un lobby muy importante en los países de Latinoamérica para que no nos podamos vacunar con nuestras vacunas. Wow. Wow. Bueno, entonces seguiremos pues prácticamente, conceptualmente la conversación la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a todos.